presidente del Instituto Nacional Belgraniano y chosno del General Belgrano. Qué orgullo, ¿eh? Don Manuel, buen día. Ari Paluch lo saluda. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, Ari, buen día, ¿cómo está? ¿Qué edad tiene Manuel usted? 65. 65 años. Y es una carga y un orgullo, todo junto ese apellido, ¿no? Orgullo sí, carga, la verdad que no. Y no digo porque estar a la altura siempre de un prócer así no debe ser fácil, ¿no? No, pero bueno, si es carga ya estoy acostumbrado y uno no la siente, digamos. Pero bueno, sí, es un honor, un orgullo llevar el nombre y la sangre del General Belgrano, sin ninguna duda. Bueno, ¿y usted cómo vivía esto de chiquito? Porque su papá, a ver, ayúdeme porque soy malo para el árbol genealógico. Su papá de Manuel Belgrano, ¿qué era? Tataranieto. Tataranieto. Y usted, desde que tiene uso de razón, que le hacían hincapié en la importancia del linaje, de la herencia recibida. Herencia no me refiero material, sino histórica. Sí, no era algo que me lo hayan machacado, pero por supuesto sí, porque uno va al colegio y cuando llega 25 de mayo, 20 de junio empiezan a hablar de Belgrano y uno tiene 40 compañeros que se dan vuelta para mirarlo, ¿no es Claro. cierto? ¿Y Entonces, usted alguna vez sí. hizo de Belgrano en el acto del colegio? No, he hecho de otros, pero no me tocó Belgrano. Ajá. ¿Por qué diría usted, independientemente del lazo familiar, que Manuel Belgrano es considerado por nosotros los argentinos y fundamentalmente por los historiadores como un hombre inmenso, digno, un prócer con todas las letras? Básicamente, ¿cuál sería la razón por la que casi que no genera polémicas en un país donde se discute, Sarmiento, Rosas y la propia Cristina, ¿no?, que era una mujer muy polémica en sus gustos políticos, lo tenía a su familiar como su prócer favorito? Pues yo creo que Belgrano es justamente la muestra del patriotismo y de la entrega total. Se entregó todo a la patria, una persona que lo que recibió lo entregó a la patria por una causa tan noble como buscar la libertad y la independencia, y lo dio todo físicamente, o sea, desde su cuerpo, su alma, los entregó de entrada su medio sueldo porque el resto lo necesitaba para vivir. Cuando lo pudo cobrar, cuando recibió premios, los puso para las escuelas. Una persona que siempre pensó y decía para el bienestar de mis paisanos, una persona que no pensó en los premios, sino que justamente lo que pensaba él decía para la felicidad de mis paisanos. O sea que creo que justamente es la representación de un verdadero patriota, un abogado que le tocó un día tomar las armas en defensa de esa Revolución de Mayo, del primer gobierno patrio, y lo hizo sin dudas. Un hombre realmente íntegro en sus pensamientos. Él nació en una avenida que en esa época no sé cómo se llamaba y que lógicamente hoy se llama Belgrano. Así es. El hogar natal de Manuel Belgrano hoy es museo, está protegido. ¿Qué hay en Avenida Belgrano 430 hoy? No, hay un edificio, el edificio Calmer, y bueno, varias placas que recuerdan la casa donde nació y donde murió. Los padres de Belgrano, ¿de dónde habían venido? ¿De España? Él es el El primer padre de argentino Italia, de... ¿Perdón? el padre de Italia, Uh-huh. y la madre era una criolla de origen español, de origen santiagueño, que tenían ya tres generaciones en estas tierras. El apellido Belgrano es un apellido italiano. Es un apellido italiano, así es, Ajá. era Belgrano Peri. ¿Usted ha viajado alguna vez al pueblo de los Belgrano en Italia? Lamentablemente no, es una deuda pendiente que espero cumplirla pronto. Ajá. Bueno, y entonces nació Manuel Belgrano y me imagino que un hombre tan bien formado tuvo desde muy chiquito una preparación, una instrucción programada. ¿A dónde lo mandaron a estudiar cuando era pequeño? Sus primeras letras en el convento de Santo Domingo, después en Que el... es a pocos metros de donde nació, ¿no? Claro, exactamente, 20, 25 metros de donde nació. Sí. Después
Colegio San Carlos, y realmente ya se destacaba, y el padre a raíz de eso lo envía a España y ahí estudia en la Universidad de Salamanca y en Valladolid, donde se recibe de licenciado en abogacía. Tuvo una situación bastante fea con su padre en un momento estuvo preso. El padre estuvo preso, una prisión domiciliaria era, debido a una causa con la aduana, donde le sacaron todos sus bienes, menos la casa, le sacaron todos sus bienes. Sí, fue una situación muy fea, y cuando él estaba ya en España, y bueno, cuando viene acá todavía estaba preso. Era realmente una situación, ahí en esa casa vivían 30 y pico de personas, y costaba mantenerlas. Hay cartas digamos, de la madre hacia el rey pidiendo que se lo deje o que le devuelvan los bienes, porque realmente fue un caso donde no tenía nada que ver, tanto fue así que después fue absuelto de culpa y cargo. Fue absuelto de... Pero el dinero nunca lo recuperaron, digamos, la fortuna familiar se vio afectada. Se vio muy afectada y no le devolvieron los bienes. Belgrano se recibió de abogado en España. En España, así es. ¿Y cuántos años vivió en aquel país? En España estuvo 6 años viviendo, acá llega en el año 1794 de nuevo, con el cargo de secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. ¿Él era primo de Juan José Castelli? Primo de Juan José Castelli por parte de madre, que estaba casado, una con Castelli y otra con Belgrano. Yo me imagino que esos años, porque había una asimetría muy grande, hoy en día el mundo está globalizado, pero bueno, de verdad que había una gran diferencia entre Europa y lo que sucedía en estas playas. Me imagino que esos años en Europa para él habrán sido enriquecedores por los acontecimientos que se iban dando en el mundo, ¿no? Pero exacto, él justo vive el momento de la Revolución Francesa. Claro. Y lo pone de manifiesto permanentemente cuando dice que a él también se le levantaron las ideas de libertad, ¿no? Los principios esos de la Revolución Francesa, de libertad y de fraternidad. O sea que eso él lo vivió, y se lo escribe a la madre justamente, que cuando a la madre le decía si iba a hacer el doctorado, y él dice que no le importaba hacer el doctorado, y estudia lo que es economía política, que era la nueva ciencia por esos años, a raíz de los revolucionarios que eran todas las nuevas ideas. Pide permiso al Papa, le pide permiso para leer los libros prohibidos, que justamente eran esos libros de ideas más revolucionarias. ¿Y él tuvo algún tipo de contacto también con la revolución norteamericana que permite la independencia? ¿Hay algún vínculo de Belgrano con Washington? De Washington hay algo muy importante. Belgrano justamente un día le cae, principios del siglo XIX, un librito en sus manos. Ese librito era la despedida de Washington al pueblo norteamericano. O sea, cuando Washington deja el segundo periodo, la presidencia, claro. Y Belgrano lo traduce 2 veces, la primera vez en la campaña al Paraguay y en la batalla de combate de Tacuarí. Entre los papeles que se quema esta traducción. Luego la segunda traducción la hace camino entre Tucumán y Salta, luego de la batalla a los 2 meses de la batalla de Tucumán, y justamente Belgrano dice, porque es un escrito que no puede faltar en el bolsillo de ningún ciudadano. Realmente la despedida de Washington es una oda a lo que es la democracia. Efectivamente. Ahora, ahí hay otro dato que no es menor, que habla de la cultura de este hombre. O sea que él también manejaba la lengua inglesa. Inglés, italiano y francés, él lo hablaba perfectamente. Qué maravilla. Usted sabe que van pasando los años y recién ahora tenemos un presidente que habla inglés. En general en la Argentina los presidentes no hablan más que español, ¿no? Exactamente, sí. No, era una persona...
de lo más culto para esa época, con una formación muy importante, humanística, de la Universidad de Salamanca, muy importante. Belgrano con 18 años era el presidente de la Academia de Derecho Forense y Economía de la Universidad de Salamanca. O sea, fue el primer presidente que tuvo esa academia en Salamanca. O sea que da la formación, la capacidad que él tenía, la dedicación al estudio, pensando que no era un español, que era un indiano, ¿no? Claro, él trae de España, además de toda esa preparación, toda esa cultura, todo ese bagaje que mencionamos, también se trae una enfermedad. Él se enferma. ¿Qué enfermedad contrajo en Europa que después le tuvo mal traer aquí? Bueno, sífilis, que era una enfermedad muy habitual, claro. Muy habitual, no existían los antibióticos, o sea que había una serie de enfermedades por esa época que eran habituales. Y bueno, nunca se curaban bien y cada tanto tenían dolores terribles que lo obligaban hasta quedarse en cama, pedir su licencia en el consulado, en fin, fueron realmente molestias que llevó toda su vida. Ajá. Con mucho respeto le voy a preguntar por esta cuestión. Se decía que era un hombre de finos modales, por lo que algunos lo consideraron que fue homosexual, otros dicen que era un playboy. ¿Cómo era de lo que se pueda contar en su vida sentimental, Manuel Belgrano? Sí, de finos modales sin ninguna duda, eso... Es un tipo muy bien educado, por supuesto. Bien educado, una persona acostumbrado a tratar, digamos, primero en la sociedad que había en la ciudad de Buenos Aires por ese entonces, y luego acostumbrado a tratar en una sociedad española de lo mejor también en esa época. De homosexual, para nada, todo. ¿Y tuvo un gran amor él? ¿Cómo fue en ese aspecto su historia? Hay dos grandes amores, uno que era con María Josefa Escurra, con la cual tiene un hijo que es Pedro Pablo Rosas y Belgrano, y después con Dolores Elguero, una tucumana, con quien tuvo una hija, Manuela Mónica, de quien desciendo. Ajá. Bueno, pero ingresamos ahora en los tiempos más activos, en lo que se vincula con Belgrano y lo que termina convirtiéndose en la República Argentina, ¿no? Por aquellos tiempos, Revolución de Mayo, primera Junta de Gobierno y todas las expediciones militares de las que participó, lo que habla de un hombre muy completo, porque no siempre se conjuga la capacidad para el periodismo, para la economía y para la guerra. O sea, hay hombres muy valientes, muy corajudos en el frente de batalla que no disponen de conocimientos en el área humanística, y a la inversa. Él combinaba ambos elementos. ¿Qué era lo mejor de Belgrano para la guerra? ¿Era un buen táctico? ¿Qué tenía él como condición que le permitió distinguirse, además de su valentía, por supuesto? El orden y la preparación que supo impartir a los soldados. Eso fue algo que fue destacado justamente por todos, o sea, que los pares que tuvo en ese entonces, como el general Paz, Araoz de la Madrid, Celaya, el propio San Martín, que dice: no será un Moró o un Bonaparte, pero es lo mejor que hay en la América del Sur. O sea que tuvo un gran orden, una gran disciplina, y eso en la formación y orden que necesitaba un ejército, sobre todo él que levantó los ejércitos, porque le tocó siempre agarrar ejércitos vencidos, como el Ejército Auxiliar al Alto Perú, era de suma importancia. Ahora, él no era un profesional... Muy riguroso también. Sí, dicen que era un hombre de muy bajo perfil, frugal, que estaba a la altura, no se ponía por arriba del soldado raso, a la altura de su condición de vida, sí, por supuesto, a la hora de dar órdenes, pero además es para destacar que no era un militar profesional. Exactamente. Por formación, después por supuesto por desarrollo sí, se convirtió en un gran militar, pero no estaba formado de esa manera, digamos. No había estudiado para eso y no era su vocación tampoco.
O sea que yo creo que realmente fue lo que tuvo que tomar en un determinado momento cuando se hace cargo de la Revolución de Mayo, del primer gobierno patrio, y realmente creo que es el hombre que se hizo cargo. Y fíjese usted, el 25 de mayo de 1820 Belgrano redacta su testamento y comienza diciendo: yo, brigadier general de la América del Sur, de los ejércitos de la América del Sur. O sea, reconoce su grado militar en el momento de redactar su testamento. Y Él lo hace tuvo, un sí, 25 de mayo. un 25 de mayo. Él tuvo enemigos, en su momento lo enjuiciaron, por supuesto que en esa época también la política tenía sus roscas, ¿no? Y sus chicanas, como sucede hoy. ¿Quiénes eran los que no lo querían a Belgrano? No, yo creo que fue una persona querida. Lo que pasa, Belgrano creo que era de los que realmente quería ir más a fondo con la revolución, o sea, en el sentido de la Revolución de Mayo jura fidelidad a Fernando VII, y Belgrano, llegado un momento, se da cuenta de que no iba por ahí con la fidelidad a Fernando VII y quiere romper con eso, y estaban los que de un lado y de otro, los morenistas y los saavedristas. Y bueno, Belgrano fue de las personas que sí, que quería ir. ¿Belgrano era más del palo de Moreno? Exactamente. Belgrano era morenista, se decía en esa época. Exactamente. Dígame, esto es apasionante, estamos hablando ni más ni menos que con Manuel Belgrano, chosno del general Belgrano, del que hoy se conmemora un nuevo aniversario de su fallecimiento. Dígame, en la faz periodística, la labor que desarrolló él. Bueno, en la faz periodística, en primer lugar, con el telégrafo mercantil y económico, luego con el semanario de agricultura, esos principios 1801, y lo que es sumamente importante es el correo de comercio, que lo desarrolla en 1809, 1810, y realmente, bueno, ahí se notan sus escritos ya revolucionarios y escritos de avanzada en lo que es la fase de economía política de Belgrano, y también de educación. Un poco Sí. también el correo de comercio, lo que escribe sobre economía y sobre educación, es parte de lo que también fueron algunas de las memorias que escribe del Real Consulado, en el Real Consulado. La verdad es que el libro que usted tuvo la gentileza de enviarme, Manuel Belgrano y la economía política, esta compilación documental, es extraordinario ver cómo este hombre trataba de enseñar conceptos vinculados con la agricultura, cuestiones vinculadas con el comercio, todo lo que se vincula con aquello que había que enseñar en aquellos tiempos en el Río de la Plata, ¿no? Y con qué capacidad, con qué didáctica iba inculcándolos estos principios. Exactamente, es realmente un libro muy interesante porque está en esa recopilación documental por separado, lo que es consulado y lo que es correo de comercio, y nosotros lo que hicimos fue juntarlo todo en un libro donde hay una introducción de historiador Matías Dipp, miembro del Instituto Nacional, y creo que es muy interesante, donde justamente resume ese pensamiento económico de Belgrano, y realmente es un hombre de avanzada, y donde la economía no lo hace práctico a lo que son estas tierras. Él, habiendo estudiado a Adam Smith, no es un liberal a ultranza, sino que también es un defensor del comercio interno, es un verdadero ecléctico, ¿no es cierto? También va por la fisocracia con todo lo que es la agricultura, pero siempre con el mercantilismo, pero ninguna al 100%. Él aplica, o por lo menos piensa y dice lo mejor que está pensando para lo que es el desarrollo de esta nueva nación.
Bueno, vayamos inevitablemente a recordar al creador de la bandera, en este caso, que hoy, una vez más, con el presidente de la Nación en Rosario, va a ser rememorado ese momento y ese lugar. Bueno, ¿por qué razón Belgrano propone la bandera que tenemos? Y si es cierto que la bandera de hoy tiene alguna coloración distinta de la de Belgrano, era azul y blanca, era celeste y blanca, es azul clara, hay toda una polémica. ¿De qué color es la bandera argentina, Manuel? La bandera es blanca y celeste, Ujú. tal cual como dice el documento que Belgrano envía al triunvirato informando de que había izado bandera no teniéndola. O sea, él dice, teniendo la necesidad de izar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional. Eso Ajá. no tiene dudas, no resiste Polémica, no, ningún no tipo hay de... análisis posible. No hay Celeste y análisis. blanca, sí. Y la primera vez que se hizo la bandera, quién hizo esa bandera? ¿A quién se la encargó? Es 27 de febrero de 1812, a orilla del Paraná en Rosario. La tradición verbal dice que fue Catalina Echeverría, una vecina de la ciudad de lo que era en ese entonces la villa de Rosario, hoy ciudad de Rosario, Ujú. y Maciel es el primero que la iza. Y hoy por hoy en la Argentina hay un montón de lugares llamados Belgrano, hay clubes, hay instituciones de todo tipo, uno de los barrios más importantes de nuestra ciudad. ¿Usted tiene idea de cuál fue el primer lugar que homenajeó a Manuel Belgrano? Por ejemplo, el barrio de Belgrano ya en el siglo XIX se llamaba Belgrano, ¿no? Sí, el barrio de Belgrano es uno de los primeros En que homenajearlo. homenajea a Belgrano sin ninguna duda. Y sí, no sé cuál es el primer lugar realmente que homenajea, Ujú. posiblemente Luján, hay la columna que está frente a la catedral que tiene un busto de Belgrano, es de los homenajes más antiguos que hay, no sé si es el primero, pero es un homenaje muy antiguo. Eh, no sé realmente si es el barrio Belgrano el más antiguo. Em, Él fallece, algo que hoy en día no es habitual, ¿no? Usted ve a los políticos que en muchos casos vienen de una situación de enorme pobreza y terminan en la prosperidad absoluta. Él venía de una familia acomodada y fallece, tengo entendido, en el lugar donde había nacido, en la hoy Avenida Belgrano del 430, y muere despojado de toda la riqueza de la familia, ¿no? Exactamente, muere absolutamente sin nada, o sea, muere con algunas deudas y con algunos créditos a favor de parte del Estado que tenía a cobrar y que con eso la familia luego paga deudas. ¿Qué edad tenía cuando murió? 50 años, ¿Y por qué 50 murió? Bueno, yo en esa 57, época no era tan joven, hoy en día 50 años sería una calamidad. ¿Por qué murió Belgrano? ¿De qué murió? de hidropesía, es una retención de líquidos donde ya tenía las piernas, el cuerpo que no podía ni moverse. Algo de Y lo que hoy no se moriría, algo de lo que hoy no moriría nadie, digamos. exactamente, Ujú. ¿Y exactamente. qué Hoy, hay de aquella generosidad de Belgrano que todavía no se pudo consumar? ¿Es cierto que él donó dinero para la fundación o para la creación de dos escuelas que nunca se crearon? no, sí, para 4 escuelas que Ajá. donó 40.000 pesos fuertes cuando gana un premio que se le otorga a la Asamblea del año 13, cuando gana la batalla de Salta, no, pero se hicieron una en la década del 1950, que es la de Tarija en Bolivia, Sí. y las otras 3 se hicieron a partir de la década de 1990. O sea que las escuelas se terminaron haciendo ciento y pico de años después. Exactamente, y se cumplió con ese legado de Belgrano. ¿Los restos de Belgrano dónde descansan hoy? En el convento de Santo Domingo, donde está el mausoleo, ahí están los restos del Belgrano, que fueron trasladados porque estaban en el atrio, o Sí. digamos en el piso, cubiertos con como un mármol de una cómoda de su casa. Esto fue por orden de Roca, tengo entendido, que se hizo a principios del siglo XX. Principios del siglo XX, exactamente, ahí se hace el mausoleo.
Por último, ¿qué le diría a los argentinos de su familiar, Manuel Belgrano, por sobre todas las cosas? Bueno, creo que es un excelente ejemplo en todo momento para tenerlo en cuenta como hombre, como ciudadano y como hombre público de Estado. Y creo que es muy importante destacar la humildad que tuvo él y justamente una frase que decía: mucho me falta para ser un padre de la patria, solo aspiro a ser un buen hijo de ella. Creo que justamente a ser un buen hijo de ella, esa aspiración que tuvo Belgrano, es lo que tenemos que aspirar todos. Y siendo un buen hijo de nuestra patria, podemos ser también un padre de la patria. Bueno, sé que ustedes llevan adelante una tarea magnífica en el Instituto Nacional Belgraniano, con incluso representación en el extranjero. Hace poco estuve en Washington, donde también ahí trabajan para difundir la tarea de Manuel Belgrano. ¿Esto tiene alguna otra filial en el mundo? ¿Tiene reconocimiento internacional? Sí, tenemos filial en Bolivia, justamente en Tarija. Tenemos otra filial en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia también, Bolivia. sí. Tenemos en Italia, que es el Círculo Manuel Belgrano, justamente en Onelia, donde es origen la familia Belgrano. Y la última pregunta, así profundizamos la grieta. ¿Quién fue más grande, Belgrano o San Martín? No, creo que los dos se complementaron y en algunos aspectos pueden haber tenido cosas distintas por su formación. Belgrano acá, la obra que hace en el consulado, previo a la revolución, es sumamente importante y otras cosas, digamos, como lo que él había estudiado. Pero San Martín como militar es algo que no se lo puede negar, que lo tenemos que realmente poner en lo más alto que hay. ¿Y cómo era la relación entre ambos? La relación, ellos se conocen por carta, después personalmente, pero primero vía epistolar, y donde profundizan una gran amistad, esas amistades que uno las puede entender de esa época, ¿no es cierto? Pero ellos cara a cara, no por vía epistolar, ¿no estuvieron en muchas ocasiones o sí? Estuvieron en una ocasión. Una sola vez estuvieron Belgrano y San Martín cara a cara, digamos. Casi un mes, se encuentran en lo que es conocido como la costa de Yatasto, sur de Salta, y se trasladan a Tucumán, y después no se vieron de vuelta. Manuel, qué gustazo, lo felicito por ser descendiente de tamaño hombre. Gracias por estos minutos de conversación tan didácticos. Gracias a usted, Ari, por permitirme, bueno, justamente en un día tan especial, no solo para mí, sino para todos los argentinos, como el Día de la Bandera, poder estar hablando del general Belgrano y llevando por ahí alguna información que algún no, usted no sabe, estamos en un feriado y cuánta gente está, como se dice, copada, ¿no? Con esta conversación, aprendiendo una serie de detalles o cuestiones que ignoraba, y qué lindo que es. Nosotros hacemos cotidianamente programas vertiginosos con mercadería perecedera, ¿no? Que así es la actualidad. Y permitirnos una media horita para charlar de esto realmente nos honra. Muchas gracias, don Manuel. Gracias, Ari, hasta cualquier momento. Ahí estaba Manuel Belgrano. ¿Qué dice la gente? Ay, Ari, mucha repercusión tuvo la nota. Qué enriquecedor este reportaje a Manuel Belgrano.